Estamos mudándonos a la casa de tus padres. Han decidido mudarse al campo, ¿verdad? Así que esa mansión ahora es nuestra. ¿De qué estás hablando? Mi nombre es Jill, estoy acercándome a mis 30 años. Tengo una buena relación con Jeff, con quien me casé hace unos años, y con mis suegros que viven cerca. Son personas muy amables. Me llevo bien con mis padres biológicos y llevo una vida tranquila. En algún momento, mis padres, que habían vivido en Nueva York durante mucho tiempo, decidieron retirarse en una parte remota del campo. La ciudad es realmente ruidosa e inconveniente, pero la vida en el campo nos queda mejor. Aunque vivíamos en la ciudad debido al trabajo de mi padre, mis padres fueron criados en el campo y si desean regresar, no tengo razón para oponerme. La casa en la que vivieron en la ciudad permanecerá vacante por un tiempo, así que decidí encargarme de la gestión ocasionalmente y enviar a mis padres al campo. Pero esto llevó a un problema inesperado. Ocurrió unos meses después de que mis padres comenzaran su vida en el campo. Después de la cena, una noche estaba hablando con Jeff mientras mirábamos las fotos que mis padres enviaron. Ambos parecen estar muy dedicados a su huerto y disfrutando de su vida en el campo. Vaya, les gusta el campo. Me sorprende porque pensé que les gustaba vivir en la ciudad, ya que originalmente fueron criados en el campo. Oye Jeff, ¿has pensado alguna vez en vivir en el campo en el futuro? Le pregunté casualmente sobre nuestro futuro. Jeff estaba escuchando mi historia cuando de repente se puso de pie. Sorprendida por su urgencia, sacó su smartphone y comenzó a hacer una llamada. Papá, mamá, nuestro plan podría funcionar. Hagamos su plan mañana. ¿Qué, Jeff? ¿Qué pasó? No puedo esperar más. Primero tenemos que llevar las cosas de mis padres. Dejando esas palabras atrás, Jeff se apresuró hacia la entrada y salió corriendo. Escuché el coche, así que debe haberse ido a algún lugar lejano. No tenía idea de lo que estaba pasando. Además, solo había un coche en casa, así que no pude seguir a Jeff. No tuve más opción que esperar vagamente su regreso. Esa noche esperé sola por Jeff hasta tarde. No respondió su smartphone ni a mis correos electrónicos. Finalmente, decidí ir a dormir. Sin embargo, a la mañana siguiente, me esperaba un giro inesperado de los acontecimientos. Hey Jill, despierta. Tenemos que empacar rápido. Jeff, ¿has vuelto? ¿Dónde has estado? ¿Qué quieres decir con empacar? Le pregunté confundida, ya que acababa de despertarme. Él respondió emocionado. Nos estamos mudando a la casa de tus padres. Ya se han mudado al campo, ¿verdad? Así que esa mansión es nuestra ahora. ¿De qué estás hablando? Vamos, apúrate, empecemos con mis cosas. Tú también empieza a empacar. Mis padres vendrán a ayudarnos pronto. Frotándome los ojos, logré entender que Jeff quería mudarse. Por las palabras clave como campo y mansión, parecía que apuntaba a la residencia donde mis padres vivieron alguna vez. Normalmente, evitaría discutir esto con otros, pero mi casa de la infancia, la antigua casa de mis padres, es una mansión lujosa que vale $1 millón. Antes de que pudiera responder a esta realización, Jeff agarró su equipaje y salió apresuradamente de la casa. En pocos minutos, mis suegros llegaron a nuestra casa. Jill, ¿has terminado de empacar ya? Bueno, supongo que no necesitarás muchas de tus cosas. Es cierto, ya que va a vivir con nosotros como nuera, no necesitarías mucho. 2 juegos de ropa de verano y 2 de invierno deberían ser suficientes, ¿verdad? Deshazte de todo lo demás y ven. La habitación en el área de zapatos, justo al lado de la entrada, será suficiente para ti. Asegúrate de traer pertenencias mínimas. Vamos, ¿cuántos días te vas a quedar? ¿Por qué no te apuras y vienes a la nueva casa? Ya trajimos nuestras cosas ayer. Mis suegros, que habían sido amables hasta entonces, comenzaron a decir cosas extrañas.
¿De qué estás hablando? Pregunté en voz baja debido a sus comentarios rudos repentinos. Respondieron, queremos decir exactamente lo que dijimos. A partir de hoy, trabajarás en nuestra casa como empleada doméstica. Por supuesto, continuarás trabajando afuera como de costumbre, pero gestionaremos tu salario, así que prepárate para eso. ¿Por qué ustedes dos? ¿Qué ha pasado? Han sido tan amables hasta ahora. Yo todavía intentaba esperar que esto fuera una pesadilla. No, quería creer que era una pesadilla, pero como para destrozar esa esperanza, declararon. Fuimos amables contigo porque estábamos interesados en tu riqueza. Fuimos considerados porque tus padres son ricos. Ha sido agotador fingir todo este tiempo, pero ahora podemos dejar caer el acto por completo. Así es, tus padres no planean regresar del campo, ¿verdad? Entonces deberían servirnos desde ahora. La razón por la que han sido amables conmigo fue debido a la riqueza de mi familia. De hecho, honestamente, mi familia está financieramente mejor que un hogar promedio, pero pensar que mis suegros nos veían de esa manera. Ah, Jill, has despertado y aún no has empacado. Bueno, no importa. No planeábamos llevar tus cosas de todos modos. ¿Puedes ayudarnos a desempacar en la nueva casa? Aunque aún estaba aturdida por el shock, Jav me habló de la misma manera. Entendí entonces que Jav también estaba interesado en mi riqueza, al igual que sus padres. Sin embargo, éramos tres y la resistencia era imposible. Me subieron al coche y me llevaron a la residencia de mis padres. La habitación más grande es mía, ya que soy el amo de la casa, Jill. No entres a menos que estés limpiando. Tomaré la sala de pasatiempos para mí. Tiene muchas estanterías y siempre la he envidiado. Entonces, supongo que usaré la habitación que solía ser el estudio. Estudiar es el sueño de un hombre. Después de todo, la casa de mis padres estaba desordenada y no se parecía en nada a su antiguo estado. Cuando Jav se fue el día anterior, debió haber tomado las llaves de esta casa sin permiso y durante la noche, mis suegros debieron haber movido en secreto sus pertenencias. Los interiores que mis padres amaban fueron empujados a las esquinas y la casa se llenó de artículos que mis suegros y Jav preferían. Esta cortina está de mal gusto, pero tal vez podamos venderla por algo de dinero. Estas revistas extranjeras también podrían ser valiosas, ¿verdad? Vendámoslas y hagamos una fiesta de barbacoa lujosa. Se rieron alegremente mientras desechaban la casa. Deja de hacer lo que quieras. Esta no es la casa de Jav ni es tu casa. Incluso mientras trataba de detenerlos, no escuchaban. Si nadie la está usando, no hay problema si la tomamos. Así es, siempre he soñado con vivir en una gran mansión en la ciudad. De todos modos, ¿puedes trapear toda la casa? La aspiradora robot está bien, pero un trapeador te queda mejor. Al ver cómo destruían la casa en la que crecí, sentí una profunda desesperación. ¿Por qué está siendo destruida tan descuidadamente? Aún así, no puedo rendirme aquí. Mis padres se han mudado al campo, pero debo proteger esta casa. ¿Realmente crees que está bien hacer esto? Por favor, no. ¿Por qué actúas tan arrogante? Esta casa es mía ahora. Puedo hacer lo que quiera en mi propia casa. Cuando confronté a Jav, él actuó como si fuera el dueño del lugar. Estoy realmente sorprendida. Ustedes no entienden nada. Completamente harta, decidí que mostrar evidencia sería más efectivo que discutir. Saqué mi smartphone y contacté a alguien. ¿Qué estás haciendo? No me digas que estás pidiendo ayuda a tus padres en el campo. Eso es inútil. Para cuando lleguen del campo, esta casa ya será nuestra. A partir de ahora, cambiaremos esta casa completamente, así que no hay vuelta atrás. Parecían pensar que intentaba decirle algo a mis padres, pero dejé su malentendido sin abordar. No había necesidad de corregirlos. Después de todo, la verdad pronto saldría a la luz y, como esperaba, todo se resolvió en 10 minutos.
Lo siento por hacerte esperar, Nick. Lo siento por llamarte de repente. No hay necesidad de disculparse, Nick. ¿Qué haces aquí? Al ver que había llamado a mi hermano Nick, Jav palideció. Nick entonces miró severamente a Jav. Jav, ¿de qué se trata esto? ¿Puedes explicarlo? Cuando Nick llegó, la cara de Jav se puso pálida y había una buena razón para ello. Nick era, de hecho, un benefactor para Jav. Hace unos años, durante una recesión económica, Jav había perdido su trabajo. No tenía calificaciones particulares y le resultaba difícil encontrar un nuevo empleo. En ese momento, Nick lo ayudó y le dio una oportunidad para trabajar en su empresa. Francamente, no es el tipo de persona que contrataría si no fuera tu esposo, Jill, pero por el bien de mi querida hermana, quiero que él trabaje duro. Nick, aprecio esto. Nunca olvidaré este favor. Dadas las circunstancias, Jav no tenía posición para desafiarlo. Con el rostro pálido, luchó por encontrar una excusa. La habitación de Jill está en el área de almacenamiento de zapatos y estás vendiendo los artículos decorativos de nuestros padres. ¿De qué estás hablando? Bueno, pero una casa vacía se deteriora rápido. Pensé que sería mejor si viviéramos aquí y la gestionáramos. Aún así, ¿por qué la habitación de Jill sería la del área de almacenamiento de zapatos y tener tu salario de gerente de los padres es claramente anormal, ¿no es así? Jav continuó desesperadamente intentando excusas, pero Nick no las aceptaba. A pesar de los intentos de Jav por escapar de la situación, Nick habló calmadamente. Primero que todo, ¿qué quieres decir con vivir en mi casa sin permiso? No, Nick, no es eso. Quería vivir en la casa de tus padres. Verifiqué con Jill, pero parece que realmente no entiendes. Esta casa solo fue prestada por nuestros padres. Está oficialmente a mi nombre y es mi casa. Jav se sorprendió por las palabras de Nick. Sin embargo, para entonces Nick y yo estábamos más allá de la exasperación porque, después de todo, era un hecho obvio. Cuando Jav fue despedido, no fue solo él quien fue salvado por Nick. Alrededor del mismo tiempo que Jav fue despedido, la empresa de mi padre también enfrentaba una crisis financiera. En ese momento, mi padre estaba preparando la venta de todos sus activos para liquidar sus deudas, pero Nick intervino para ayudar. Si vendes la casa, papá, también perderíamos nuestro hogar. Así que no te preocupes, la compraré bajo términos adecuados y ustedes dos no tendrán que luchar con sus condiciones de vida. Desde entonces, mis padres han estado viviendo con la ayuda de Nick. La razón por la que se mudaron al campo no fue solo porque les gustaba, sino también porque no querían sobrecargar más a Nick. Estás vandalizando mi casa y tratando terriblemente a mi hermana. No solo eres incompetente en el trabajo, sino que también tienes una personalidad terrible. No veo razón para seguir empleando a alguien como tú. ¿Qué? No, Nick, ¿en serio? ¿Piensas que no estoy hablando en serio? Ah, Nick lo declaró, te despido. Jav comenzó a entrar en pánico. Luego se volvió hacia mí y lanzó estas palabras. Pero si pierdo mi trabajo, Jill estará en problemas. Después de todo, estamos casados. Sin embargo, la declaración de Jav estaba fuera de lugar. Ya no quería molestar a mi hermano y dejé clara mi posición. ¿De qué estás hablando? Considerando lo que me has hecho, el divorcio es obvio, ¿no es así? Así que, incluso si pierdes tu trabajo ahora, no tiene nada que ver conmigo. Honestamente, creo que te sirve bien. No digas esas cosas. También será difícil para mis padres. Al oír las palabras de Jav, mis suegros, que habían permanecido en silencio hasta entonces, también hablaron. Así es. Jill es de buen corazón, no haría algo así. Teníamos una buena relación, ¿no? ¿Olvidaste lo que me dijiste esta mañana? ¿Realmente crees que me preocuparía por tu futuro ahora? En ese momento, Jav y mis suegros se dieron cuenta de que mi hermano y yo no íbamos a ceder.
Eventualmente, siguieron las órdenes de mi hermano y retiraron sus pertenencias de nuestro hogar familiar. Más tarde, el abogado de la familia, a quien mi hermano había contactado, estuvo presente mientras discutíamos el divorcio. Mira, pronto no podré trabajar, así que transfiere toda la propiedad a mí. Jill me ama, así que seguramente lo permitirá, ¿verdad? También dependemos del ingreso de Jav. Jill, por favor, ayúdanos. Jill, ten piedad de nosotros. Estaban desesperados por obtener la propiedad. Sin embargo, no tenía intención de mostrarles piedad. Solo verifiqué, pero ustedes habrían tirado mis pertenencias personales sin permiso, incluidas joyas valiosas. Sabes, pensamos que era descarado que tuvieras tales cosas, así que las tiramos por ti. Has admitido haberlas tirado, así que tendrás que compensarme. Mamá, ¿qué estás haciendo? La discusión la dirigimos completamente desde el principio hasta el final. Jav y sus padres habían tirado muchas de mis pertenencias desde la noche anterior hasta entonces, incluyendo cosméticos sin abrir, accesorios valiosos y algunos libros muy caros fuera de impresión. ¿Por qué yo, que he perdido mi trabajo, tengo que sufrir así? Esto es terrible. Como resultado, Jav renunció a la mayoría de sus activos y el divorcio se finalizó, pero no terminó ahí. Mis suegros, que afirmaban estar financieramente apretados debido a su pensión, terminaron teniendo que pagarme una compensación por su acoso. ¿Por qué tenemos que pagar aunque estemos en pensión? ¿Por qué una nuera está actuando de manera superior con nosotros en primer lugar? Eso es realmente cierto. No sentimos respeto de ella. Me acusaron de ser una persona fría, pero eso fue irrelevante. Rechacé su solicitud de reducir la cantidad y exigí la compensación prometida. Después de finalizar el divorcio, mi hermano y yo decidimos demoler nuestra casa familiar y vender el terreno. Realmente quiero mantener esta casa porque está llena de recuerdos, pero sería desagradable y problemático si Jav y su familia vinieran aquí. Así que, vamos a vender la casa. Sí, creo que eso es mejor. Este lugar es inconveniente tanto para ti como para mí para desplazarse. La casa estaba llena de muchos recuerdos y me hubiera gustado mantenerla como estaba. Sin embargo, la idea de que Jav y su familia pisen allí es extremadamente desagradable y también sería una molestia, convirtiéndolo en una carga importante para nosotros. Tenemos muchas fotos tomadas en familia y estas fotos permanecerán siempre vivas en nuestros corazones. Estos recuerdos nunca serán olvidados, pero lo que es aún más importante es cortar completamente los lazos con Jav y su familia y comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Esto nos permite abrazar una nueva felicidad y una vida pacífica. Después, continúo trabajando activamente como antes, disfrutando de mis días. Mi hermano también está expandiendo su negocio, llevando una vida más ocupada pero más satisfactoria. Además, mis padres han emprendido apasionadamente una nueva empresa de cultivo de diferentes tipos de vegetales, planeando asumir el desafío de cultivar nuevas variedades. Escuché que Jav y sus padres enfrentan dificultades financieras y profesionales e incluso han perdido su lugar para vivir. Sin embargo, su situación no tiene impacto en nosotros ahora. Ahora nos estamos enfocando en despedirnos de los recuerdos con Jav y su familia y comenzar una vida completamente nueva. Lo que entendemos es que hay cosas mucho más valiosas que el dinero o el lujo de una casa. Mi nombre es Kristen y actualmente trabajo desde casa como ilustradora. Steve y yo hemos estado casados por 15 años. Ahora tenemos un hijo llamado Alex, que está en su segundo año de secundaria. Tiene un lado travieso y, al estar pasando por la pubertad, cada día se siente como si algo me desgastara el corazón. Actualmente, nuestra familia vive con los padres de Steve, una situación que surgió por sugerencia de mis suegros. Steve tiene 2 hermanas, una está casada y se ha ido de casa, mientras que la otra permanece desempleada y mayormente se queda en su habitación. Acordamos vivir juntos tras su solicitud de apoyo. Sin embargo, este arreglo de convivencia se ha convertido en una fuente significativa de estrés para mí.
Inicialmente, mis suegros eran amables, pero con el tiempo comenzaron a ser más exigentes. Cuando trabajo desde casa, me critican como si solo estuviera jugando, y cuando hago las tareas domésticas, me dicen que limpie más a fondo sin entender mi situación de trabajo desde casa. Los intentos de explicar son descartados como excusas. Como resultado, he dejado de intentar convencer o explicarles. He explicado la situación a mi esposo y he pedido su intervención más de 1 o 2 veces. Cuando Steve habló con sus padres sobre mi trabajo, lo descartaron diciendo que probablemente no generaba mucho y que solo era juego, no trabajo, y él no discutió más al respecto. Está claro que no estoy simplemente jugando, he adquirido clientes serios y, mientras mi ingreso anual era de 50,000 pesos cuando nos casamos, ahora ha crecido a 100,000 pesos y trabajo con numerosas compañías. Creo que Steve entendió esto, pero sus verdaderos sentimientos siguen siendo inciertos. Esta situación ha continuado durante 15 años, pero no tengo intención de soportarla indefinidamente. He estado ahorrando dinero en secreto y estoy cerca de alcanzar mi objetivo. Una vez que lo logre, planeo comprar un lujoso condominio de gran altura y comenzar una nueva vida allí con Steve y Alex. Steve está de acuerdo con este plan y espero un futuro prometedor. Steve, ya casi llegamos a la cantidad objetivo, le dije a mi esposo, quien estaba navegando en su teléfono en la cama después de terminar las tareas domésticas y el trabajo. Me miró y respondió con una falta de reacción que me desanimó y perdí la energía para continuar. Suspirando profundamente, no te gusta, ¿verdad? No es que no me guste. Solo me pregunto cómo decirle a mis padres. Steve murmuró mientras jugueteaba con su teléfono. De hecho, aún no habíamos informado a sus padres sobre nuestro plan para comprar el condominio. Sin embargo, no estaba profundamente preocupada por este asunto. Pensé que una vez que el papeleo del condominio avanzara a una etapa donde la cancelación fuera imposible, sus padres no tendrían más opción que aceptarlo. Esto resultó ser el enfoque correcto. Después de unos meses, logré ahorrar la cantidad objetivo y adquirí exitosamente el condominio de gran altura, que está a nombre de Steve. Aunque gano más, la incertidumbre de mi trabajo desde casa nos hizo decidir que era más seguro tener la propiedad a su nombre, ya que él tiene un trabajo relativamente estable. Los preparativos fueron sin problemas y, a medida que se acercaba el día de la mudanza, decidimos informar a sus padres sobre la mudanza y la compra del condominio. Se sorprendieron al enterarse del condominio, pero finalmente no plantearon objeciones. Unos días después de la discusión, nos mudamos al lujoso condominio de gran altura como estaba planeado y comenzamos nuestra nueva vida como una familia de 3. Por primera vez desde nuestro matrimonio, logramos adquirir una casa espaciosa con una distribución de 5 habitaciones, incluyendo un dormitorio para nosotros, una habitación para Alex y un espacio de trabajo para mí, donde puedo progresar cómodamente en mi trabajo sin problemas. Disfrutábamos de nuestros tiempos felices cuando, poco después de mudarnos, llegó una solicitud de una empresa conocida con la que contraté para que visitara su oficina. La empresa está bastante lejos de nuestro actual condominio de gran altura, requiriendo un vuelo en avión para visitarla. Además, el viaje sería desafiante, necesitando una estancia de una noche. A pesar de esto, se me pidió quedarme en la empresa durante unos 3 días, participando en varias reuniones que requerían trabajo de ilustración. En consecuencia, organicé un horario de 4 noches y 5 días, compartí la información con mi esposo Steve y partí hacia el estado donde se encuentra la empresa. Unos días después, las reuniones con la empresa concluyeron sin problemas y regresé a nuestro condominio de gran altura al día siguiente, exhausta. Compré algo de comida preparada en el camino a casa y llegué alrededor de las 6 de la tarde. Como era un día festivo, esperaba que Steve estuviera en casa. Sin embargo, al abrir la puerta principal, descubrí varios zapatos desconocidos alineados, lo que al principio me hizo pensar que los amigos de Alex habían visitado, pero estaba claro que no eran los zapatos de jóvenes.
Al preguntarme si quizás pertenecían a los colegas de Steve, me dirigí silenciosamente a la sala de estar y abrí lentamente la puerta. Allí vi a mis suegros relajándose en la mesa del comedor. Disculpen, me acerqué a mis suegros sorprendida y les saludé, a lo que respondieron alegremente. Bienvenida de nuevo, estamos felices de verte. Sin embargo, estaba demasiado perpleja para responder en ese momento. Steve, que había estado viendo televisión, se acercó a nosotros y le lancé una mirada que exigía una explicación. Mencionó casualmente que, después de contarle a su madre sobre mi ausencia de 4 noches y 5 días, ella decidió venir de inmediato, dejando a su hijo y nieto para un viaje. ¿Qué estabas pensando?, comentó su madre reprochándome. Después de la explicación de Steve, corregí apresuradamente su malentendido, pero las miradas en las caras de mis suegros eran claramente escépticas. Las mentiras son inaceptables. ¿Era ese tu propósito para salir de la casa? Mi suegro alzó la voz hacia mí y mi suegra se unió con una mirada amenazante. ¿Podría ser que estás involucrándote en una infidelidad?, preguntó mi suegra lanzando una mirada de desprecio y palabras de burla hacia mí. Estoy completamente inocente de tales acciones. Fue por motivos de trabajo, alcé la voz en defensa contra la acusación infundada. Tu agitación es sospechosa, se rió mi suegra mientras sorbía su café y respiraba profundamente. ¿De verdad? Steve me lanzó una mirada fría, aparentemente tomando las palabras de su madre al pie de la letra. Sin embargo, ya había explicado completamente la situación a Steve y proporcionado evidencia para probarlo, incluso enviándole fotos tomadas con colegas en el viaje de negocios. Aún así, me frustraba que él albergara dudas creyendo en las palabras de su madre. Por cierto, hemos decidido mudarnos aquí, ¿qué? Emid mi frustración con Steve, esta declaración inesperada vino de mi suegra. Para asegurar que esto no volviera a suceder en el futuro, pensamos que era necesario supervisar. También comenzamos el proceso de vender la casa. Además, cambiamos la propiedad de este condominio a nombre de papá. Mi suegra continuó con comentarios sorprendentes antes de que pudiera reaccionar. Estaba completamente desconcertada y miré a Steve en busca de ayuda. Él evitó mi mirada, claramente confundido. ¿Qué quieres decir con que has cambiado la propiedad? Eso no es algo simple, ¿verdad?, pregunté. Mi suegra, aparentemente divertida por mi vestimenta, me miró con una sonrisa. El proceso no fue tan complicado, como si evitara una explicación adicional, se puso de pie y se fue a la sala de estar donde estaba la TV. En ese punto, solo podía confiar en Steve. Más tarde, llevé a Steve al dormitorio para instarlo a explicar la situación, pero él comenzó a hablar con reluctancia. Resultó que mis suegros habían tomado gusto por el condominio de gran altura el día que lo visitaron y decidieron, además, considerando que la hermana de Steve se quedaría sin nada, preferían invitarla también en lugar de que ella no tuviera nada. Steve, sin entender completamente los detalles, había aceptado casualmente y cambiado la propiedad al nombre de su padre durante mi ausencia. Como resultado del cambio de propiedad, nos enfrentamos a impuestos de herencia y donación. Sin embargo, mis suegros no tenían los fondos para pagar estos impuestos y terminamos teniendo que usar nuestros ahorros para cubrir el costo. Los ahorros estaban destinados para el futuro de mi hijo Alex. Considerando los gastos inevitables que surgirían, no pude evitar sentir una rabia hirviente hacia mi esposo Steve y mis suegros por lo que habían hecho. Sin embargo, seguir con lo que ya había pasado era inútil, así que no tuve más opción que aceptarlo. La idea de separarme de Steve cruzó por mi mente con la reanudación de vivir con mis suegros y cuñada, pero considerando a Alex, no pude tomar una decisión clara. Regresamos a la misma vida con mis suegros como antes, días de tensión mental me abrumaban, pero afortunadamente el trabajo me mantenía lo suficientemente ocupada como para no obsesionarme demasiado. Sin embargo, un evento significativo que decidiría mis sentimientos ocurrió un mes después de que mis suegros y cuñada empezaran a vivir con nosotros. Una vez más, se me pidió participar en una reunión con esa empresa.
Esta vez, se suponía que sería corta, requiriendo solo una estancia de una noche. A pesar de las dudas debido a la presencia de mis suegros, aún formaba parte de mi trabajo. En discusiones con Steve, las acusaciones iniciales de infidelidad levantadas por mi suegra fueron mencionadas, pero después de prometer comunicación con la empresa, actividades posteriores a la visita y compartir fotos, finalmente se acordó que podía ir sin problemas. Así que me iré ahora, saludé a mi suegra que estaba relajándose en la sala de estar el día de la partida, pero no recibí respuesta. Mi suegro, que veía la TV, me miró por un momento pero volvió a su pantalla sin mostrar mucho interés. Sin decirles nada más, salí del condominio de gran altura después de completar la reunión. Al regresar a casa la tarde siguiente, anuncié a mis suegros en la sala de estar y me dirigí inmediatamente a mi oficina para reanudar el trabajo. Sin embargo, la habitación estaba vacía, con muchos de los materiales que se suponía que estaban allí desaparecidos. Al principio, no podía entender la situación y por qué todo había desaparecido, pero rápidamente me di cuenta de que fue obra de mis suegros y los confronté. Mamá, todo el material en mi oficina ha desaparecido. ¿Dónde los pusiste? ¿Por qué haces tanto alboroto? Ella ordenó cuando entré apresuradamente a la habitación, momentáneamente sorprendida, pero luego empezó a sorber su té con una actitud despreocupada. Esos libros y documentos eran esenciales para mi trabajo y esos dibujos de trabajo ve que no parecen prácticos. A pesar de mi explicación sincera, mi suegra se rió de manera despectiva, sin querer escuchar. Eran muy importantes para mí. ¿Dónde los pusiste? Eres tan ruidosa. Ya los desechamos, dijo mostrando molestia y finalmente admitiendo haberlos tirado. Me quedé sin palabras ante sus palabras. Al darme cuenta de que necesitaba mi propio espacio, le dije. Mía necesita su propia habitación. Siempre puede estar con nosotros. Mi suegra explicó que después de mudarse, no había suficiente espacio, así que mi cuñada había estado compartiendo con mis suegros. Sin embargo, agotados por las actividades nocturnas de mi cuñada, mis suegros decidieron, sin consultarme, darle mi oficina, que almacenaba materiales y obras de arte cruciales para mi trabajo. Estos tenían un valor incalculable para mí. Al escuchar que mis cosas fueron desechadas, regresé silenciosamente a mi oficina desde la sala de estar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mientras yacía en el suelo sin motivación, Alex entró en la habitación. Mamá, algo pasa. Al notar que Alex había llegado a casa y ya estaba oscuro afuera, respondí. Sí, estoy bien. Bienvenido de nuevo. Después de abrir la puerta y ver el estado de la oficina, me miró en silencio. ¿Pasó algo? Pregunté con una sonrisa, solo para que él me mirara de vuelta seriamente. Mamá, ¿vas a divorciarte? Su pregunta inesperada me dejó sin palabras. Sé que abuela y abuelo han sido duros contigo y papá no te está apoyando, ¿verdad? Alex se quedó frente a mí, encendió la luz y se sentó en el suelo. No pude comprender sus palabras de inmediato, solo lo miré fijamente. Si las cosas siguen así, te enfermarás, dijo antes de salir de la habitación. Inmediatamente después, recibí una citación de mi suegra y me ordenaron empezar a preparar la cena de inmediato, así que comencé rápidamente las preparaciones de la comida. Incluso mientras cocinaba la cena, las palabras que mi hijo Alex había pronunciado corrían por mi mente. Había estado postergando la decisión de divorciarme por considerar a mi hijo, pero nunca esperé que él realmente mencionara el divorcio. El hecho de que mi hijo hiciera tal declaración fue un gran shock para mí. Sin embargo, ese incidente solidificó mi decisión de divorciarme y al día siguiente obtuve rápidamente un formulario de divorcio del ayuntamiento. Esa noche, tan pronto como mi esposo Steve regresó a casa, le presenté el formulario de divorcio frente a mis suegros. ¿Qué es esto? Steve miró el formulario de divorcio sin comprender completamente su significado. ¿Qué está pasando? Mi suegra se acercó para revisar el formulario inmediatamente después.
Es un formulario de divorcio. Su comentario aparentemente complacido hizo entender a Steve que quería un divorcio y de repente se enfocó en mí. Vamos a divorciarnos. Al declarar esto, el rostro de Steve palideció rápidamente. ¿Por qué de repente? Golpeó la mesa vehementemente presionándome para que respondiera. Bueno, creo que es completamente razonable. Después de todo, eras una esposa que no podía mostrar mucha habilidad en las tareas domésticas ni en tu profesión, dijo mi suegra, medio en broma, empujando la conversación hacia mí. Mi esposo, asustado, se sorprendió por sus palabras inesperadas. Steve, detente, dijo mientras se detenía y miraba a mi suegra. Quizás si una esposa en tal situación se fuera, podrías encontrarte libre de nuevo, sugirió. Honestamente, no necesitas una esposa como ella, también aprovechó mi suegro para expresar un sentimiento similar a Steve. Frente a una serie de comentarios de la familia, Steve dudó pero finalmente pareció estar de acuerdo y decidió firmar el formulario de divorcio, entregándomelo. Te agradezco sinceramente, dije mientras tomaba el formulario de divorcio firmado y me dirigía a la habitación de mi hijo Alex, expresando una profunda gratitud. Al abrir la habitación, Alex estaba inmerso en estudiar o algo más, concentrado en su escritorio. Alex, vamos a dejar este lugar, le dije suavemente a su espalda. Él bajó su pluma y lentamente se volvió hacia mí. Lo entiendo, respondió en silencio pero con firmeza, y luego volvió a continuar lo que estaba haciendo. Al recibir su respuesta comprensiva, cerré suavemente la puerta y comencé a preparar lo que vendría en la casa. Rápidamente organicé los preparativos de la mudanza y presenté el formulario de divorcio en el ayuntamiento al día siguiente. Después de que Steve firmó el formulario de divorcio, solo tomó aproximadamente una semana para que mi hijo y yo dejáramos la casa y diéramos el primer paso hacia una nueva vida, enfrentando un nuevo comienzo. Mi hijo y yo manteníamos la esperanza para el futuro, decididos a avanzar dejando el pasado atrás. Como la nueva residencia ya estaba decidida, organicé que los mudanceros transportaran nuestras pertenencias y, durante el proceso, hice una última visita a la sala de estar para despedirme de mis suegros. Sin embargo, mis suegros ignoraron mi presencia, sin darme una segunda mirada. Gracias por todo, dije cortésmente pero no recibí respuesta de ellos. Espero que continúes trabajando duro en los pagos, añadí con un toque de sarcasmo, lo que hizo que mi suegra se volviera abruptamente hacia mí. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, refiriéndose a los pagos mensuales del condominio de gran altura. 3.500 pesos. Buena suerte con eso. ¿Crees que has ganado? Es claro que sin nuestro hijo, sus vidas no serán sostenibles, mi suegra se burló. No, estaremos bien, respondí tranquilamente. Mi suegra se acercó a mí con una mirada descontenta. ¿Qué quieres decir con que estarás bien? Incluso ahora estás fingiendo valentía, me confrontó. Solo estoy afirmando los hechos. De hecho, tengo un ingreso, respondí mientras contaba en silencio. Este era un hecho desconocido para mis suegros. En un momento dado, Steve era muy capaz y ganaba más que yo. Sin embargo, debido a la reciente situación económica empeorada y la pérdida de su posición, el salario de Steve ha disminuido significativamente. Ahora, el salario de Steve es menor que el mío y, para ser honesta, su ingreso por sí solo apenas es suficiente para hacer los pagos de la hipoteca del condominio de gran altura. ¿Estás insultando a Steve?, mi suegra me confrontó enojada, mostrando su furia con su declaración. Solo estoy afirmando los hechos. Si tiene que pagar una hipoteca de 3.500 pesos, apenas queda algo para otros gastos de vida, respondí tranquilamente. ¿Cómo has estado manejando para vivir hasta ahora?, entonces mi suegra replicó. No estaba al tanto de la situación con mi trabajo y parecía creer que no tenía un ingreso propio, así que debió haber pensado que la hipoteca y los gastos diarios estaban siendo cubiertos por los ingresos de Steve. Mientras mi suegra comenzaba a mostrar signos de confusión, no pude evitar sonreír al ver esto.
Ella se enfureció aún más. Si vas a vivir aquí, asegúrate de pagar la hipoteca mensual de 3.500 pesos, dije tranquilamente y agradecí a mi suegro, que estaba sentado congelado en el sofá, antes de salir de la habitación esa noche. Como era de esperar, recibí una llamada de Steve. El tema de la llamada era, de hecho, sobre la hipoteca del condominio de gran altura. Al parecer, Steve no había pensado en el tema de la hipoteca hasta que escuchó de mi suegra y rápidamente me contactó. Hey, ¿qué es esto de 3.500 pesos? Dijo por teléfono, su confusión era evidente. ¿Qué quieres decir? Ha sido así desde el momento de la compra, respondí tranquilamente. ¿Qué realmente? No hay manera de que podamos pagar eso, Steve, argumentó. Probablemente no, olvidando los detalles. Ya no me preocupa ese asunto. Adiós, dije y colgué rápidamente el teléfono. Inmediatamente después, dejé de aceptar cualquier llamada de Steve o de mis suegros. Desde ese momento, me sentí completamente aliviada, llena de una sensación de que merecían lo que les pasaba. Más tarde, me enteré por un colega y amigo de Steve sobre lo que sucedió después. Steve terminó endeudado profundamente debido a que no pudo mantener el pago del préstamo y eventualmente fue llevado a la bancarrota. Naturalmente, mis suegros y cuñada no tenían los fondos para hacer los pagos tampoco y también enfrentaron la bancarrota. Steve logró mantener su trabajo pero ahora tiene que mantener no solo a sí mismo sino también a los otros tres, tomando trabajos nocturnos y sintiéndose cada vez más agotado día a día. Además, Steve ha llegado al punto de pedir asistencia financiera en el trabajo, arruinando completamente su credibilidad. Incluso ex amigos, incluidos aquellos del trabajo, ahora evitan cualquier asociación con él. Incluso hubo demandas de los padres de Steve para una indemnización por despido, indicando que lo estaban presionando para que renunciara a su trabajo, lo que solo resalta la situación desesperada en la que se encuentran. Tal vez esta es su retribución por subestimar mi profesión y codiciar el lujoso condominio de gran altura sin saber nada al respecto. Ahora vivo cómodamente con mi hijo, enfocada en mi trabajo y sintiendo